Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid. Muy buenas noches y muy bienvenidos una noche más aquí a Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. Nos espera por delante un programa lleno de misterio, un programa lleno de casos investigados por un periodista fantástico al que pronto presentaremos. Una noche de radio y de, por supuesto, de aquello que nos gusta, de investigación. Enseguida estaremos con él, enseguida estaremos con Carlos Largo, pero antes deciros que tenéis un hashtag que tenéis que utilizar desde ya para que podamos transmitirle vuestras preguntas a nuestro invitado. El hashtag es muy sencillo, EDLR Oscuridad. Así que con esto simplemente voy a saludar a mi compañero desde Barcelona, desde Sant Boi. Muy buenas noches, Israel Gordón. Buenas noches, Álvaro. Pues estamos encantados de esta noche de misterio, de esta noche que se inicia ahora, de tener al gran Carlos Largo, que nos promete, pues como siempre, un viaje a lo más profundo del misterio. O sea que esperamos disfrutar con él y aprender mucho. Y además, pues como has dicho tú, pues decimos a todos los oyentes que ya estamos en redes preparados, pues para que puedan utilizar ese hashtag que ya has comentado, EDLR Oscuridad, y esperamos que sea una noche pues con muchas preguntas en el tintero. Eso significará que los oyentes han participado mucho y que Carlos pues se llevará un montón de preguntas a casa para contestar. Entusiasmo, libros que surgen con mucha magia y que, por cierto, sortearemos un ejemplar del libro que saca Carlos Largo y que presenta aquí en Ecos de lo Remoto en primicia, Al principio de la oscuridad, con editorial Odeón. Pues entre todos los mensajes con el hashtag EDLR Oscuridad, alguien de esta noche se llevará un libro a su casa recién salido del horno y le queremos preguntar un montón de cosas, así que lo mejor es deciros que nos sigáis por Twitter, Instagram, Facebook y que tenéis un correo a vuestra disposición, info@ecosdelorremoto.com. Venga, empezamos. Esta noche, en Ecos de lo Remoto, tenemos a un buen amigo del programa, una persona humilde que ha investigado casos de misterio, que es eso que tanto nos gusta, que ha estado cara a cara con lo imposible y que se ha interesado por estos temas y ahora nos contará la forma en que comenzó a interesarse. Periodista y reportero de Cuarto Milenio y a partir de mañana, escritor, porque el lunes sale a las librerías Al principio de la oscuridad. Muy buenas noches, Carlos, y bienvenido a Ecos de lo Remoto. Muy buenas noches, Álvaro. Muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa y, por supuesto, buenas noches también, Israel, y encantado de estar con vosotros. ¿Qué se siente al saber que tu libro está ya a la vuelta de la esquina y que la gente va a poder conocer esos temas tan interesantes que están entre sus páginas? Pues es una mezcla extraña de sensaciones. Por un lado, inquietud, porque bueno, ha sido un proceso muy largo de creación de este libro. Muchos años pensando cómo hacerlo, si llegaría la oportunidad, hasta que, bueno, en este caso, la coordinadora editorial de Odeón, Mado Martínez, gracias a ella surgió todo este proyecto, pues se pudo materializar. Y por otro lado, también pues con muchas ganas de saber qué opinan los lectores de este libro. Y también tus seguidores que están opinando y que no paran. Las redes están en ebullición. Yo también las he azotado un poquito diciendo, venga, que hoy tenemos que ser trending topic. No os preocupéis, remoteros, si no lo conseguimos, pero queremos de verdad que manifestéis vuestras preguntas y vuestras inquietudes y dudas para Carlos Largo. ¿En qué momento os interesa a Carlos Largo? ¿En qué momento le toca de lleno esto que llamamos misterio? Bueno, pues siempre me ha gustado decir que el misterio me encontró a mí, porque yo estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid cuando entré
a través de unas prácticas en la cadena SER, donde estaba Iker y su equipo haciendo Milenio 3. Y bueno, pues fue a partir del año 2007 cuando rápidamente me encontré con el misterio, como bien dices. Casos que iban llegando a través de los correos electrónicos, claro, muchas entrevistas, y luego el paso a posterior en 2008 a Cuarto Milenio, que para mí fue como otro viaje totalmente diferente, y en el que, bueno, pues he tenido la oportunidad de viajar a muchos sitios y conocer a muchísima gente que ha sido muy valiente al contar sus historias. Yo me imagino que tu concepción del mundo, tu propia vida, cambió desde ese momento en el que pues también puedes escuchar sintonías como estas y dejarte llevar por el misterio y la magia que tiene comenzar también en la radio. Claro, es que cuando... Yo creo que, además, la mayor parte de los testigos siempre lo dicen. Cuando te topas con el misterio, y eso que yo considero que estoy en una mínima parte de lo que muchos de los entrevistados y que aparecen en el libro se han topado con él. Yo estoy en una pequeñísima parte de ese misterio. Creo que no vuelves a ser el mismo. Hay algo que trastoca tu ADN, tu forma de ver la vida, tu forma de entender, ¿no?, a la gente que tienes enfrente. Y yo creo que es eso, que pasas de un escepticismo total, como era mi caso, a dejar una puerta abierta. Y ahora ya nos tienes que contar, en este tercer grado, para comenzar el programa, por qué y qué hay al principio de la oscuridad. Bueno, es algo que el lector va a tener que ir descubriendo poco a poco en cada capítulo, en cada investigación que se ha expuesto en este libro. Muchos de los casos seguramente le sonarán porque han pasado por Milenio 3 o por Cuarto Milenio, pero han sido revisitados. Tantos años después, en este caso he podido volver a hablar con alguno de los testigos. Es muy interesante. Y de hecho hay algunas historias que se han transformado desde sus orígenes. Bueno. Entonces, para que el lector también lo entienda, al principio de la oscuridad lo que hay es... cosas inexplicables, cosas que nunca llegaremos a entender, a no ser que la ciencia nos lo pueda explicar, pero también hay un lado en el que está la luz, la esperanza, lo positivo, que es lo que quiero transmitir también con este libro, ¿no? Que no todo es terror, que no todo es un infierno, como muchos de los testigos dicen, y que vivir en sus casas, sino que después de las experiencias que han vivido, como digo, les ha trastocado la vida de una manera incluso positiva en algunos y en la mayoría de los casos. Una luz en la oscuridad y en el oscurantismo, que es a veces el mundo del misterio. Israel, adelante, ¿cómo están las redes? Cuéntanos. Pues las redes están alucinando con el invitado de esta noche, están muy contentos y muy contentas pues de tener a Carlos ahí en el estudio, y nos envían pues capturas de pantalla pues de que os están viendo, de que están contentos y que casi que no se lo creían un poco, y al final han visto que es verdad, que es de carne y hueso y que está ahí. Y bueno, pues van contestando y van diciendo pues que estamos calentando un poquito le estamos preguntando a los oyentes pues si tienen preguntas para Carlos, en cuando las tengamos pues yo os las voy pasando. Y también te daremos paso, Israel, que sé que tienes muchas inquietudes y que también tienes mucho cariño, igual que yo, a Carlos, y seguro que tendrás muchas cuestiones. Bueno, Carlos, di la verdad que no sabías nada de lo que iba a ir este programa, ¿no? Es decir, has venido aquí casi con los ojos cerrados. Y eso me motiva más. Ya lo dije, que tenía hasta cierto miedo de lo que me iba a encontrar y de lo que teníais preparado Israel y tú. Pero bueno, me fío de vosotros. Pues empezamos el carrusel de emociones. Amigos han querido mandarte un saludo y también alguna pregunta. A Carlos me gustaría decirle que aproveche este momento, que lo disfrute mucho. Yo tengo alguna experiencia en esto de los libros y sé que este primer libro, que es la obra que va a ver la luz en breve de Carlos Largo, es una experiencia única. No se va a volver a repetir, tendrás otros libros seguramente y así lo deseo, que sigas escribiendo, pero como este primero, esa sensación que tienes cuando el libro ya lo ves impreso, llega a tus manos, lo tienes ahí, ¿no? Y ves materializado todo ese trabajo de mucho tiempo, porque Carlos lleva muchos años recogiendo material para plasmarlo en esta obra. Esa sensación ya no se va a volver a repetir, Carlos, así que disfrútala. Y me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Cómo has podido compaginar tu trabajo como redactor y reportero en Cuarto Milenio y el trabajo
de escribir, sobre todo cuando no tienes esa costumbre que tienen los escritores, digamos, que de manera habitual se enfrentan a la hoja en blanco. Clara Tauces, que te manda un saludo, que te desea toda la suerte del mundo y que te dices verdad, que lo vivas, que lo disfrutes, porque es algo irrepetible. Y ahí está la pregunta. Todo tuyo es el micrófono. Mando un abrazo muy fuerte a Clara. Ella sabe que le tengo muchísimo cariño. Ha sido compañera de muchas investigaciones. Me hace muchísima ilusión, de verdad, que me haya mandado este saludo. Y bueno, yo creo que ella tiene mucha más experiencia que yo. Pero bueno, para responder a esta pregunta yo creo que se tiene que tener mucha rutina y mucha paciencia, porque son momentos en los que la creación llega sola y en otros en los que no. Uh-huh. Entonces tú puedes tener todas las ideas en tu cabeza, pero plasmarlas en un papel, en este caso, o en un ordenador, es muy, muy complicado. En este caso, bueno, yo he tenido un proceso de escritura a diario, prácticamente todas las mañanas. Me levantaba temprano. En este caso, fíjate, yo soy muy nocturno, uh-huh, pero el levantarme temprano para escribir me ha venido muy bien, ha funcionado. Así que ese ha sido el secreto del libro. Pistas para gente que nos está escuchando y está pensando, joder, me gustaría escribir, pero necesito ese empujoncito. Bueno, pues adelante, porque la verdad es que es algo muy gratificante. Y sobre ¿verdad? todo que no tengan miedo, uh-huh, que si quieren escribir, que se animen, que habrá formas de contarlo. Y a lo mejor no de una manera muy, muy específica, sino que surgen nuevas formas de contar historias, de narrarlas. Y yo creo que cada uno tiene que aportar algo muy especial a cada libro. Así que animarles. Clara Tauces, maestra de las psicofonías, también seguro que has podido aprender con ella de esa técnica de la captación de esas supuestas voces del más allá. Y me contabas una historia curiosa y al poquito, quedaba poquito para empezar el programa, hemos metido algún corte nuevo de cómo grabas tu primer sonido extraño. Cuéntanos un poquito cómo fue esa aventura también. Bueno, pues la verdad es que Clara es un imán, desde luego, para las psicofonías, eso hay que decirlo. Siempre que ha estado en una investigación hemos obtenido resultados muy, muy sorprendentes. Pero esta grabación, que además es inédita, nunca se ha emitido en ningún programa de radio ni en ningún programa de televisión, y es la que considero mi primera grabación extraña, porque ocurrió de la manera más insospechada. Nos encontrábamos un grupo de amigos, de monitores de la Asociación Trasluz de aquí de Madrid, en un pueblecito abandonado, en Guijasalvas, en Segovia. Uh-huh. Y bueno, pues nos encontrábamos recorriendo las estancias. Yo ya estaba por entonces en la radio y se me ocurrió poner, de estas cosas que hay un resorte que te dice, tienes que hacerlo. Puse a grabar el móvil, la grabadora del móvil. Nos metimos en una casa abandonada que era de 2 plantas, nos íbamos a hacer una fotografía en la parte de arriba, que de hecho la gente puede ver en las redes la fotografía, que la he subido minutos antes de venir aquí a la radio. Y nos estábamos colocando, éramos un grupo de, si no recuerdo mal, de unas 8 o 9 personas. Yo estaba haciendo la fotografía y bueno, pues se nos escucha hablar a todos y hay un momento en el que, pues colocándonos, no, ponte tú aquí, ponte tú allí, se cuela una voz que no sabría si describir si es femenina, masculina. Y bueno, si te parece vamos a escucharla, porque así la gente no claro, le condiciono. Exactamente. Primero esto tenemos que bajar el programa. Primero esto tenemos que bajar el programa. Cuéntanos, ¿qué escuchas tú? Hay una voz que en este caso es de una compañera y yo lo que escuché en su momento, y de hecho hay que decir que esta la han escuchado muchos compañeros también, y fue lo que me extrañó, porque ellos también opinaron que se escuchaba una voz entremezclada con la de esta chica, con esta compañera, y yo lo que entiendo es algo así como, ahí no vais a salir, o algo similar. Pero bueno, ya digo que esto es muy subjetivo. Y bueno, que la gente también me gustaría que opinara. Sí, parece un susurro. A mí me da la sensación que femenino. Si te parece, lo escuchamos una última vez. Primero esto tenemos que bajar el programa. Sí, si hay una voz extraña. Yo oigo una palabra ahí, la oigo claramente. Luego algo así como, ¿qué haces ahí?
Es extraño y es misterioso y eso nos gusta mucho, por supuesto. Y además es inédito, otra cosa que también nos encanta. Y sí, por supuesto, si alguien tiene información de este pueblo, de Guijas Albas, sí que nos ha llegado a la redacción de Cuarto Milenio algún fenómeno extraño que otro que ha ocurrido a alguna persona que se ha adentrado en este pueblo abandonado. Sí. Pero que si hay cualquier tipo de información, estoy abierto a recibirla, así que Perfecto. lo agradezco. Al final del programa daremos un correo de contacto también y, por supuesto, un caso. Hay varios que compartes con Clara a lo largo de tu libro, pero si te parece vamos a desgranar alguno que va a encontrar la gente a partir de este lunes 26 en las librerías, en el principio de la oscuridad. Madrid 2015. Vamos a tratar casos en Madrid porque nos interesa, ya que estamos en Onda Madrid. Hay una residencia regentada por Luis y Lola, ¿verdad? Sí. Y están en un chalet. Bueno, os acercáis allí junto con el cámara, Clara Tahoces y tú, y empiezan a narraros unas experiencias extrañas de pasos, golpes, puertas que se abren solas, sensación de presencia, incluso más que esa sensación de presencia. Cuéntanos un poco cómo recuerdas tú aquel caso. Pues Luis y Lola, en este caso, como tú bien dices, adquieren en el año 2013 una residencia situada aquí en la Comunidad de Madrid, que no vamos a decir la población para proteger su identidad. Y de hecho, los nombres, que lo sepa la gente, son totalmente ficticios porque queremos proteger la identidad de los propietarios. Pues Luis y Lola, se queda así. Luis, en este caso, por ejemplo, nos contaba que estaba con su cuñado, con Fede, en la parte alta de la residencia. Es un edificio de 3 plantas. Y la parte de arriba lo utilizan pues para descansar. Cuando terminan sus turnos de trabajo, tienen una especie de salón. Y ahí es donde realizamos la mayor parte de la investigación nosotros, junto a Clara Tahoces, como bien has dicho. Pues hay un día en el que están viendo la televisión, totalmente relajados, y bueno, enfrente tienen la puerta de entrada a la estancia, y ellos me contaban, me narraban que se asustaron muchísimo porque vieron como de repente una especie de silueta o sombra de una señora, además la describían como una señora mayor, como una anciana, pasaba, se quedaba durante unos segundos en el quicio de la puerta, como si les estuviera mirando a ellos, y sigue su camino. Pero es que esto no acaba aquí, porque Fede en este caso también tiene otro tipo de experiencias. Por ejemplo, en la ducha se estaba tomando un baño y de repente nota como el pomo de la puerta empieza a moverse bruscamente como si alguien tuviera prisa por entrar. Él, pensando que era alguien de la familia, les dice, bueno, salgo enseguida. Y cuando sale, a los pocos segundos no hay absolutamente nadie. Consulta si alguien ha entrado allí a esa planta y le dicen que no hay nadie tampoco. Todo sigue acrecentándose, los fenómenos, hasta tal punto que incluso Lola, la mujer de Luis, que es también propietaria, como decimos, es auxiliar de enfermería dentro de la residencia, pues un día repartiendo las medicinas en la segunda planta, que es donde están las internas, es una residencia femenina, por eso digo que las internas, las mujeres, pues se encuentra en el sofá junto a un ascensor que hay, una señora sentada, una señora que se le queda, además física, quiero decir, que ella nos la describía con rasgos muy concretos, que se le quedó mirando, ella se pone muy nerviosa, no sabe qué hacer y cuando vuelve a mirar ya esa señora ha desaparecido. Lo interesante de este caso, entre otras muchas cosas, es que llegan a identificar a esa supuesta señora. Eso es muy bueno, sí, cuéntanos. ¿Cómo fue? Muy sencillo. Un día, haciendo pues, su trabajo diario, entra en una habitación, en este caso de una señora que se llama Josefa, que llevaba interna varios años, antes incluso de que ellos entraran, y ven una fotografía en su mesilla, junto a la cama de esta señora. Se quedan ensimismados y muy asombrados, e incluso digo que con algún susto que otro en el cuerpo, porque la fotografía que ven en esa mesilla es exactamente... la señora que hay retratada es exactamente la señora que había visto Lola y que, pues Luis también dice que por la forma del peinado se asemejaría a lo que vieron en esa tercera planta. Pues como digo, ya no solo este tipo de apariciones, sino, realizamos investigación también junto a Paloma Navarrete, describió una situación muy dolorosa, Recuerdo muy trágica. perfectamente el programa, sí. Incluso, se habla de supuestos malos tratos anteriormente a que llegaran estos chicos y también junto a Clara Tahoces realizamos una investigación psicofónica, dejamos esa tercera planta cerrada al completo con las llaves en el bolsillo de Luis
y obtuvimos cosas muy sorprendentes. Pues si os parece, vamos a escuchar una de ellas. Bueno, yo aquí sí que escucho claramente unos golpes y Muy claramente un clarísimamente. hola, pero además un hola dicho como si tú metieras el micrófono dentro de la boca y dijeras hola. Además es un hola como te refleja como cierta curiosidad, incluso como que aquella entidad o aquello que estuviera por allí, y si me dices que estaba la planta cerrada, no era alguien humano, por lo tanto, se acercó al micrófono y dijo hola. Sí, casi en un intento de, no sé si de manifestarse o de decir, aquí estoy yo. Sí. Porque es curioso porque Clara lo decía posteriormente cuando hizo el análisis, esto se obtuvo en su grabadora. Es como si durante todo ese tiempo que no estuvimos hubiera alguien haciendo vida constantemente durante toda la grabación, durante casi los 50 minutos que estuvimos fuera. Sí. E incluso saludando. Pues no sabría decirte. Ya digo, las psicofonías a día de hoy no tienen ningún tipo de explicación, es todo subjetivo, pero a nosotros nos asombró muchísimo y además escuchan también una serie de gritos que tenemos también preparados. Clarísimamente, como por el ruido de fondo y demás, esta no la vamos a repetir, pero sí que claramente. Yo he escuchado el corte completo, esto es solamente un fragmento, y el corte pone los pelos de punta, son gritos, y sí que me casa con que puedan ser, al igual que la voz, me casa con que puedan ser femeninos, o sea, producidos por una mujer. El tema de que sea femenino se une también a una experiencia muy curiosa que nos ocurrió a Clara y a mí. Es de las pocas veces que puedo decir que he estado cerca de algo inexplicable, pero sí que lo puedo decir que en esta ocasión lo estuve, porque en esa tercera planta realizamos las entrevistas y hay un momento en el que ni siquiera estábamos con las cámaras encendidas, no estábamos grabando, eran los primeros momentos en los que estábamos conversando con Luis, nuestro compañero José Alberto Gómez, Clara, Luis y yo. Y hay un momento en el que hay una voz que se cuela en mi oído. No sabría decir de dónde venía, pero sí que recuerdo perfectamente que era un tarareo de una mujer. Sí. Una especie de canturreo. Pero lo más llamativo y a mí me produjo una extrañeza en mi cerebro, ¿no? Como un clic de esto, un resorte que te salta de vez en cuando, es que miro a mi compañera, a Clara Tauces. Sí. Ella me mira inmediatamente. Y con esa mirada yo creo que nos dijimos todo. Todo. Ella también lo había escuchado. Cosas que pasan cuando estás investigando y a veces pasan cuando no están las cámaras grabando. Israel, adelante, que veo que hay muchísimo movimiento. Por cierto, mientras selecciona algún tuit, nos dice ensalada de palabras, un tuitero o tuitera, dice que oye, en la primera psicofonía que nos has puesto, las que captaste tú, que era totalmente genuina, dice, ahí no, a la calle. Es otra cosa que escucha. Yo te digo las opiniones también de los remoteros. Sí, es interesante además que cada remotero pueda dar esa interpretación, porque ya digo, las psicofonías es algo totalmente subjetivo y que además incluso condiciona, ¿no? Cuando tú dices, yo escucho esto, pues lo escuchas. Claro. Israel, adelante. Bueno, pues mira, ahora que comentabais qué es lo que oís en la psicofonía, me llama mucho la atención lo que un oyente pues ha detectado. Cleon R. Brecker dice, yo oigo Calla Cari. Pues bueno, Vaya. Pues sí, a lo mejor era un ente pues mucho más cariñoso de lo que nos esperábamos, eso de Calla Cari. Luego también, a lo mejor, luego lo que sí que coinciden varios oyentes es en hacerte una pregunta. Yo lo que haré es pues coger varias preguntas y hacerte una. Perfecto. Que es la que resume pues varias de las cuestiones que tienen nuestros oyentes, como por ejemplo David Caballero, Minerva y varios más. Después de estas experiencias que nos estás narrando, Carlos, ¿has sacado alguna conclusión de qué hay al otro lado? Uf, wow. Qué pregunta más complicada. Es que los remoteros si tuviera la respuesta exacta a ello, desde luego que habría escrito otro libro también. Yo creo que habría para contar mucho.
Yo no me atrevo a dar una respuesta cerrada a esta pregunta. Lo que sí que tengo claro es que hay que ser menos escépticos en esta vida y dejar esa puerta abierta a que existan cosas inexplicables y que cosas que nos sorprenden y que a día de hoy pues no tenemos respuesta. Yo siempre digo que uno de los secretos o misterios que me gustaría desvelar o que en vida sería que hay más allá de la muerte. Y tanto. Me encantaría. No porque tema, ¿no?, el que llegue ese día de mi fallecimiento, sino porque podría dar explicación a todas esas experiencias cercanas a la muerte, a todos esos fenómenos que se producen en el umbral, sí, y de gente que incluso dice que ha retornado. ¿Qué hay más allá? ¿Cómo es aquel sitio, si es que existe? A mí me gusta pensar que sí que hay algo más allá de la muerte. Querido amigo Carlos Largo, tú sabes que eres mi hermano y que de verdad este libro para ti yo sé que representa algo muy, muy importante, algo muy especial. Estoy seguro que será un exitazo absoluto tu primer hijo, digamos, literario. Y también quería preguntarte algo. Quería preguntarte qué te llevó, cuál fue el hilo conductor que te llevó a investigar todos estos casos. ¿Y qué lección has sacado? Ya sé que es difícil contestar eso. ¿Qué lección has sacado de todas estas historias tan maravillosas, a veces tan extraordinarias e inacreditables, que has perseguido con afán, con ahínco a lo largo de estos años? Un fuerte abrazo, amigo. Adelante, porque Pablito nos escucha además. Un abrazo. Otro grande del programa, un gran compañero. Él sabe que también, junto a Clara, igual sabe que le tengo muchísimo cariño. Te mando un fuerte abrazo, Pablo. Y bueno, me ha puesto otra pregunta complicada, ¿eh? Sí, Estamos hoy de sí. preguntas difíciles de contestar. Pero bueno, yo creo que de todos estos años de investigación, creo que he sacado la conclusión de que hay que ser muy humildes y sobre todo de que hay que saber escuchar. Creo que estamos en un mundo en el que cada vez es más difícil conseguir que alguien te escuche, te entienda, te comprenda. Y yo creo que es lo único que piden muchos y la mayor parte de los testigos que pasan por Milenio 3, por Cuarto Milenio, por otros muchos programas hermanos, ¿no?, de misterio que se emiten en toda España y que están pasando realmente una mala época, un mal tiempo, ¿no? Porque viven un fenómeno sin explicación en sus casas, en sus domicilios. Incluso estos temas siguen siendo vistos prácticamente de una manera denostada, yo creo. Sí. Porque en algunos círculos sí. En cuanto alguien te cuenta, no, mira, es que a mí esto me pasa, si es fuera de estos círculos, lo primero que se piensa es que esta persona está loca o que esta persona está enferma. Y yo lo que he aprendido en estos años, ¿no?, es que hay que aprender a respetar a cada uno tal y como es y hay que creer en este tipo de historias. Al menos dejar, como digo, esa puerta abierta a que pueda darse lo inexplicable. Yo creo que es eso. He aprendido sobre todo a ser humilde y a saber escuchar a la gente. Muchas personas nos llegan, a Carlos, a Israel, a mí, y nos cuentan una experiencia extraña que han tenido y sienten un alivio tremendo después de poder hablar con una persona que no le va a mirar como un loco, que no le va a juzgar. Es algo muy importante, que va a escuchar lo que tiene que contar y que va a mirarle a los ojos y va a ver que esa persona, por ejemplo, está reviviendo aquella noche tan mala que pasó en la que se le apareció, por ejemplo, su abuelo fallecido, y que son personas que tienen, como siempre decimos, mucho que perder. Muchísimo, y absolutamente nada que ganar, a no ser el propio alivio de haberlo contado, pero no se les paga a los testigos, en fin, muchas veces colaboran con nosotros, quedan en un sitio para que podamos grabarles, en fin, les robamos un poco de tiempo también para que nos lo puedan contar delante de un micrófono, delante de unas cámaras, y al fin y al cabo, ¿qué nos queda de eso? Pues una lección de que efectivamente, como decía Carlos, hay algo más que lo tangible y que lo físico. No, y que cada uno tiene su realidad. ¿Por qué no respetar, ¿no?, eso, que cada uno pueda tener sus propias vivencias y que a lo mejor para una persona tenga una explicación muy clara, ¿no?, de que esto se ha producido por este tipo de cosas,
y a lo mejor otros no las tenemos. Entonces, sobre todo es eso, y además el cómo agradecen simplemente eso, ¿no? El poder contar sus historias. Tal cual. Israel, adelante con esas preguntas de la gente. Bueno, pues mira, antes estábamos hablando del tema de la escritura, de cómo escribe Carlos, y Chris nos hace una pregunta pues que puede estar bien, que es, te pregunta Chris si tienes, Carlos, un lugar favorito para escribir. Pues sí, todo el libro se ha escrito desde el salón de mi casa, con el portátil, de hecho, y sobre una mesa que tenemos... para comer normalmente y pues para juntarnos, ¿no? Allí con amigos. Lo he hecho todo desde allí, desde el salón. Sí que es cierto que eso me pasa desde que estudiaba. Yo no soy ratón de biblioteca, quiero decir, no puedo estudiar en una biblioteca o fuera de casa. Estoy acostumbrado a lo que es mi entorno y en ese aspecto sí que soy muy, muy específico. Así que en ese lugar ha sido todo en casa. Qué bueno. Oye, pero es una zona donde te sientes cómodo, donde estás en tu propio reino, por así decirlo, y donde pueden surgir esas historias. Yo te diré que el próximo libro que lanzaré ha sido escrito todo lo contrario, fuera de casa, porque no me concentraba estando en casa. Cada uno encuentra efectivamente la concentración y la inspiración donde mejor pueda. Sin duda. Con decirte que media carrera me la saqué estudiando en el metro, yendo de la universidad a casa. Tiene mucho mérito eso. Siempre lo diré. No te digo más. Israel, ¿alguna cosita más por aquí? Pues sí, mira, hay también preguntas así, bueno, ya sabemos, según nos dice Frank Xavier Sánchez, pues que ya has hecho un libro. ¿Has plantado algún árbol? Esto me lleva pasando en los últimos días bastante. He de confirmar que sí, lo he plantado, sí. Y luego ya la tercera pregunta pues te la dejan un poco ahí en el aire, vamos a dejarlo ahí sin presión. Todo se andará. Bueno, sí, se ha repetido esto en los últimos días. Todo se andará. Bueno, y ahora una pregunta pues mucho más profunda. ¿A qué tiene miedo Carlos Largo? Pues de pequeño tenía miedo a quedarme solo y a la oscuridad, precisamente. Es muy, muy curioso, pero en cuanto me iba a dormir y mis padres cerraban la puerta o la dejaban entornada y me apagaban la luz, tardaba 10 minutos en llamarles. No podía quedarme solo. Y a día de hoy lo que me da quizá más miedo es la soledad. No me gusta estar solo. Siempre estoy rodeado de gente, de amigos, familiares. Creo que es lo más bonito que te puede pasar, estar con la gente a la que aprecias y a la que le puedes dar tú también el cariño. Estoy completamente convencido de que el libro de Carlos Largo está completamente permeado, completamente influido de su propia forma de ser, como no podía ser menos. Y es que Carlos es una persona muy especial. Supongo que no habrá tenido el menor problema para sacar lo mejor de los testigos de los casos, porque tiene una cualidad muy curiosa y muy rara cuando hablas con él. Y es que es una persona, aparte de tremendamente empática, que lo es, una persona con la que por alguna razón tienes la certeza o la seguridad de que no te está juzgando, de no sentirte juzgado. Eso puede ser, por ejemplo, para alguien como un terapeuta o como un periodista, un auténtico valor. Pero en el caso de Carlos, además, pues trasluce una persona con una tremenda humanidad y que en el fondo pone muchísimo amor en las cosas que hace. Y me habíais dicho que le hiciera una pregunta y la verdad es que la primera que se me ocurre es que, bueno, en nuestro trabajo, en Milenio 3, en Cuarto Milenio, yo creo que todos guardamos nuestro momento, el momento maravilloso y definitorio que ya está. O sea, si tuviésemos que elegir uno de todos estos años de trayectoria profesional, pues elegiríamos ese. En mi caso, el momento duró bastantes días porque sería mi viaje a Chernóbil. Pero ¿y el tuyo, Carlos? ¿Cuál sería tu momento? ¿Cuál sería esa escena con la que harías el tráiler de la película de tu paso por la profesión periodística? Adelante, Carlos. Creo que lo estás pensando y estás dando vueltas. Qué bien suena Santi Camacho, Qué bien suena. Otro grande. Un abrazo, Santi.
Pues lo tengo muy claro. Vamos allá. La pena es no poder contar el contenido, pero ya lo habéis escuchado más de una vez, además, en el segundo programa de Universo Iker, el caso en el que más miedo hemos pasado todo el equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. En una zona de Cataluña en la que nos llegó un caso típico de aparición de carretera. Nosotros íbamos a conocer a los testigos y bueno, lo que allí vimos, sentimos, palpamos es indescriptible. A mí yo creo que es el caso que me abrió la mente por completo y que bueno, que es lo que decía antes, que no he vuelto a ser el mismo desde entonces. Porque lo que vivimos allí es lo típico que se dice, ¿no? Lo que se vive allí se quedó allí. Uh-huh. Y que creo que a día de hoy no vamos a poder contar. Yo estoy seguro que os cambió a todos. Javi Pérez Campos quería estar presente en este programa, pero ha tenido un problema también de sé que está garganta, malito, así exactamente, que se cuide. Dicho, no dejes de transmitirle esta pregunta. Y tiene mucho que ver con la anterior. ¿Hay algún caso tan delicado que no hayas podido meterlo en el libro? Este caso. Este caso estaba preparado, de hecho era... estaba ya incluso escrito y todo, sí, ¿verdad? Está escrito, o sea, está escrito, pero por una serie de... Intentamos retomar este caso para televisión y nos encontramos con una serie de trabas e incluso, bueno, pues dejémoslo ahí, que me llevaron a pensar que no era el momento. Uh-huh. No solo por mí, sino por el resto de compañeros. Pensamos que podíamos... herir sensibilidades y que incluso, bueno, pues podíamos correr peligro nosotros mismos. Fíjate lo que dice Israel, tremendo, ¿verdad? Son las 12:36. ¿Qué comenta el público, los amigos remoteros? Bueno, pues están contentos del programa de hoy y nosotros también. Nosotros llevamos esperando este programa 7 días y, bueno, muchos más todavía. Muchos más, y la verdad es que, pues mira, McIntyre nos dice que disfruta de este programa desde Estados Unidos. O sea, que estamos encantados de que nos estén sintonizando desde allí. Y bueno, claro, ahora en cuanto a este tema, pues que comentabas, Carlos, pues de esos casos que se quedan en el tintero por alguna situación, pues nos hace una pregunta un oyente que es Frank, nos dice si alguna vez pues te han dicho pues que mires a otro lado en algún tema. Por supuesto, quitando este último que nos has contado. Hay un caso en el libro que también investigamos para Cuarto Milenio que se llama el caso Linama. Muy muy resumido, es un caso que ocurrió en Linares, en Jaén, en los años 90. Un grupo de amigas se reúne en el domicilio de una de ellas, realizan una sesión de Ouija y ya os podéis imaginar lo que viene a continuación. Movimiento de objetos, un sufrimiento constante por parte de las 3 mujeres que estaban allí presentes. Y bueno, lo más llamativo de este caso es que llega a presentarse la policía. Llegan a presentarse 2 miembros de la policía y uno de ellos resulta supuestamente, digo supuestamente, porque lo que tenemos es un atestado policial que conseguimos gracias a una fuente anónima y fue agredido, incluso estuvo de baja durante bastante tiempo por todo lo que vio allí, por todo lo que vivió. Lo más llamativo es que cuando nos fuimos para allá, el equipo de Cuarto Milenio a investigar y llevábamos incluso ese atestado policial, pues nos iban guiando de un sitio a otro pero dando pistas falsas. Tratamos de dar con el policía, supuestamente, como digo, agredido en la estación de Baeza Linares y bueno, pues allí se produjo otra de las conversaciones más surrealistas que yo he tenido. Sí. Porque sabíamos que estaba detrás de la puerta de la vivienda, salió su mujer, muy amablemente nos atendió y nos dio las pistas de que, bueno, que andábamos muy cerca de lo que andábamos buscando, pero que jamás nos iban a dar la información verdadera seguramente. ¿El qué pasó para que este caso no haya salido a la luz? Pues a día de hoy sí que lo sé, porque luego posteriormente me escribieron algunos miembros de la policía retirados y fíjate, yo creo que esto resume todo. Este miembro policial me dijo que lo que se había emitido en el programa en Cuarto Milenio no es que fuera mentira, sino que nos habíamos quedado cortos. Wow.
Te saluda Jorge Coello, dice la revista Tanit nació gracias a Carlos. Bueno. Con ese caso de las marionetas, que por cierto también está en Al principio de la oscuridad, y a partir del lunes podéis devorarlo. Yo tengo unas ganas, de verdad, no te lo puedes imaginar tú, Carlos, y todos los remoteros, de lo que es abrir ese libro. Para mí es muy importante el olor, olerlo, y después también ya catarlo y ojearlo. Sé de buena tinta que va a tener mucho éxito y que tiene unos casos, no podemos contar todos, ni siquiera esbozarlos, pero muy, muy, muy interesantes. Y esto que nos ha comentado Carlos, que es el revisar el caso. Muchas veces sucede que con el tiempo pues los testigos cambian de opinión, el propio caso en sí pues va mutando, y es muy interesante. Es una técnica que también utiliza el propio JJ Benítez. Cuando entrevista a alguien que ha visto un ovni, lo guarda, la técnica que se llama de la nevera, lo guarda en la nevera, Totalmente. pasa un tiempo y le vuelve a preguntar las mismas preguntas, a ver si esa persona pues ha cambiado su versión, incurre en algún tipo de incongruencia, y así se puede llegar también a una realidad también. Y ya no tanto por esto, sino por ver cómo ha evolucionado el caso. De hecho, el lector va a poder escuchar las voces de algunos de los testigos, porque junto a cada capítulo hay un... Bueno, tú sabes que me encanta la radio, yo creo que esto viene desde que era pequeñito. Y bueno, me he aventurado en un humilde y sencillo y pequeño podcast que va a acompañar al libro, que es Al principio de la oscuridad. Y con un código QR, pues la gente va a poder con sus móviles escuchar una pequeña entrevista de qué ha sido ese testigo o de ese investigador tantos años después y cómo ve el caso, ¿no? Y hablando del caso de la residencia, me estaba acordando de cuando realicé la entrevista con Luis de nuevo, me decía que los fenómenos continuaban. Claro. Y a día de hoy, hace unos días, también me volvió a llamar a raíz de la publicación del libro y decía que, bueno, que nunca se habían ido de allí. Te voy a pedir que pienses algo que puede ser difícil en un principio, pero te voy a dejar tiempo para que lo pienses, y es una anécdota divertida que te haya sucedido en una investigación de Cuarto Milenio, y a ser posible pues también que tenga que ver con los casos que nos cuentas Al principio de la oscuridad. Hay una persona que es capaz de contactar con el otro lado. Hay una persona que cuando está en plena faena, por así decirlo, de repente siente un descenso brusquísimo de la temperatura. Si le toca las manos te puede llegar a congelar. Es una persona que tiene un corazón enorme. Es una persona, además, que se puede beber 3 botellas de agua seguidas. Y Carlos ya sabe de quién estoy hablando, pero por si acaso vamos a escuchar lo que tiene que contarnos. Hola Carlos, soy Aldo. Mira, en este momento estoy justo en el teatro, en el sitio donde tú estuviste sentado el día del programa, cuando interviniste junto con Clara. Y ahora el teatro está aparentemente vacío, pero lo que quiero aprovechar es la ocasión para decirte que lo que más me ha llamado y siempre me llama la atención de ti es tu nobleza. Eres una buena persona y eso es uno de los grandes misterios desvelados que a mí por lo menos me hacen sentir bien contigo. Y quiero que siga siendo así, sobre todo quiero que el primer libro no sea el primero solamente, sino que sea el principio justamente de tu reconquista. Porque toda conquista es una reconquista y en tu caso mereces esta y 1000 más. Y quiero que sepas que pues desde este teatro, en este momento donde tú estuviste sentado, te digo que te aprecio mucho y que eso, que admiro y valoro mucho tu nobleza y que espero poder seguir sintiéndome privilegiado con tu presencia. ¿Cómo te has quedado? ¡Wow! Tenías razón con eso del carrusel de emociones, ¿eh? Y espera que te falta una. Pues la verdad es que, bueno, tampoco tengo palabras para agradecer a Aldo todo lo que me ha ayudado y además... Es una persona mágica, Aldo, directamente, ¿eh? Es muy buena persona, muy emocional, muy empática, como decía Santi. Yo creo que lo tiene todo. Y aparte de eso, es una persona que nunca le verás diciendo, mira, yo soy sensitivo, yo soy tal. No, él muy va con una humildad tremenda. Y fíjate, la anécdota que me pedías está relacionada con él. Anda. No sé si divertida o llamativa, pero fue cuando le conocí. Fue hace 2 años en una investigación que hicimos en Andalucía, en un cortijo, donde una familia pues estaba viviendo fenómenos paranormales que estaban alterando su vida diaria. Y bueno, pues allí, en una de estas en el que llevamos a Aldo, como sabéis, sin ningún tipo de información, de hecho el pobre llevaba como 8 horas metido en el hotel mientras nosotros grabábamos las entrevistas, y por fin a eso de las 12 de la noche vamos a por él, le recogemos
y entramos en el cortijo. Pues en una de las partes altas hay una especie de... encima de la casa una buhardilla, y fue allí donde ocurrió esta anécdota. Él, bueno, durante todo ese tiempo había percibido como pasos constantes, como figuras que se entremezclaban, pero fue justo en esa buhardilla donde vio un personaje que le vio clarísimamente. Ah, sí. Y que le tenía prácticamente pegado a mí. Claro, yo eso no lo puedo percibir, no sentí absolutamente nada, pero me dijo en ese instante: Carlos, tienes detrás un monje. Y yo, ¿cómo que un monje? O sea, imagínate. Que tengo detrás un monje. ¿Qué me estás diciendo, Aldo? Y dice, sí, además dice, te está mirando fijamente a la camiseta. Dice, no sé qué le llamará la atención de tu camiseta, pero dice, yo creo que es por tu altura. Porque dice, el monje es muy bajito y tú con casi los 2 metros que tienes de altura, pues le estás como asombrando. Y claro, yo me quedé con esa historia como diciendo, no puede ser que tenga pegada aquí a esta figura. Los pelos de punta, imagino. Sí, fue una mezcla de miedo. Además, Aldo siempre me dice que pongo unos caretos tremendos durante las investigaciones. Y tiene razón, así se reflejan luego las imágenes. Pero es que no puedo evitarlo. O sea, me sorprendo siempre tanto con Aldo como con Paloma Navarrete cada vez que me desvelan toda la información que yo ya tengo previamente. Pues yo creo que es muy interesante. Nos hablaba desde el Teatro Prosperidad y es que yo fui con él a grabar el audio, y es que justamente se colocó en el lugar donde estuviste tú, tal vez para sentir también tu energía cuando grabamos ese programa de las tertulias solidarias. Y esa frase de Aldo de este teatro que está aparentemente vacío, luego ya descubrimos unas cuantas cosas con él y ya contaremos algún día esa investigación que fue de lo más curiosa, y con Aldo en acción y con ese saber hacer. Bueno, yo me quedé también boquiabierto. Yo me imagino que vosotros al final os acabáis acostumbrando a Paloma y a Aldo, pero es que es alucinante. Nunca puedes acostumbrarte a lo que Aldo y Paloma van a sacar en cada investigación. Es que es imposible, porque tú has hecho las entrevistas previamente, tú conoces cada fleco de cada historia. Ellos no. Ellos incluso a veces les engañamos. Que hace poco hablaba con Paloma y me decía, Carlos, es que siempre me dices que vamos a tal población, pero no me avisas si va a llover, si va a hacer frío. Y es verdad que más de una vez, por ejemplo, en Las Islas, la investigación que hicimos para el programa 500, pasaron un frío tremendo porque a mí se me olvidó. Bueno, en esta costumbre, ¿no?, de no decir absolutamente ningún dato, pues se me olvidó decirle a Paloma que se llevara un abrigo. Así que para que veáis que lo que se ve en los reportajes es totalmente cierto y se vive tal cual. Por cierto, que al principio de La Oscuridad, que sale a la venta el lunes 26 de febrero, tiene el epílogo que hemos escuchado de Santi Camacho, ¿verdad? Sí. Y el prólogo de Iker Jiménez. Bueno, sobre todo querría mandar un abrazo fuerte a Carlos Largo, nuestro entrañable Charlie. Me une a él una larga historia de muchos años en radio, en televisión y en muchos proyectos que están hilvanados por el puro entusiasmo, las ganas de hacer cosas, las ganas de descubrir. En Carlos yo creo que se ha sufrido o vivido intensamente el proceso que ocurre cuando algunas personas de talante escéptico, honradamente escéptico y racional, empiezan a indagar o cuando empiezan a sumergirse en el ámbito del misterio. Cuando uno lo hace de forma directa y de forma auténtica, es muy probable que se encuentre con historias, con casos, con vivencias incluso, que cambien su parámetro mental. Para mí asistir a esa transformación siempre es un orgullo y una alegría, porque uno en los últimos 11 años, conociendo a Carlos, ha visto también ese proceso. He vivido sus emociones cuando ha vuelto de algunos reportajes, he vivido sus rostros de miedo, he vivido alguna historia paralela que realmente nos puso la carne de gallina de verdad, porque eran cosas realmente inexplicables e incluso truculentas. Y todo eso lo he ido viendo en un joven, que sigue siendo muy joven por fortuna, y que tiene ya un bagaje importantísimo a sus espaldas. Y además con humildad, y además sin ningún tipo de vanagloria, ni ningún tipo de exageración, sino como hace el buen periodista, el buen investigador, el buen comunicador, el buen trabajador de este oficio del contar, que es en muchas ocasiones estando muy cerca tanto de los lugares como de los testigos y con una labor a veces más callada y a veces menos reconocida de archivos, de documentación, de fotografías, de perseguir telefónicamente a una persona. Cuando alguien sale en televisión parece que es muy sencillo
que por arte de magia ya está ahí, y resulta que el proceso detectivesco de dar con algunas personas, de dar con algunos testimonios concretos, bueno, superan al propio caso, ¿no? Y de eso Carlos podría contar 1000 historias. A lo largo de estos 11 años, desde que entró en Milenio 3, ha bregado con 1000 situaciones diferentes, y yo nunca le he visto, tengo que decirlo, una mala palabra, una mala contestación, una sensación de, digamos, hastío, abandono, aburrimiento, y eso significa que Carlos es de pura raza, y que, bueno, para mí por lo menos, como amigo suyo directamente, me produce una gran satisfacción haber asistido a esa metamorfosis, porque hay dos metamorfosis hermosísimas en esta vida del misterio. Una, la del escéptico, que cambia su parecer porque ha vivido algo, y otra también, la del compañero del ámbito informativo, que se mete en esto con cierta distancia, como podría ser otro tema cualquiera, y de pronto ve cómo esto la atrapa, la engancha y le da un brillo a la mirada y un brillo a la perspectiva completamente diferente. Como en el fondo la vida de esa persona ha cambiado. Y cuando uno contribuye, espero que para bien, en el cambio de esa vida, pues siente un vértigo, ¿no? Que es lo que me pasa a mí un poco con Carlos desde la distancia de edad, simplemente. Es un orgullo tenerte, Carlos, en el equipo, y espero que ante todo, sobre todo, por encima del éxito de las audiencias, de los EGM, de todo lo que tú has vivido, que es la presión de vivir profesionalmente de estos temas, por encima de todo tú sabes que hay una cosa que es clave, que es la clave directamente, que es que disfrutemos, lo vivamos intensamente, disfrutemos del camino que, como tú sabes y nos cuentas en tu libro, al final es lo que cuenta. Un abrazo muy fuerte. Por cierto, que el prólogo es divertidísimo de leer, porque empieza con la gran anécdota que tienes tú con Iker, con ese Sí. me tengo que ir de vacaciones, que es brutal, que lo voy a dejar ahí para que la gente pueda degustarlo, pero cuéntanos un poquito, te habrás quedado un poco de piedra, imagino. Ahí está el jefe hablándote. Es el jefe, o sea, ya después de esto ya no puedo decir nada más, o sea, además esa pasión que él muestra siempre, o sea, lo veis cada domingo en televisión, es pura comunicación, para mí es uno de los grandes comunicadores de este país, es un monstruo de la comunicación, y aparte de eso, buena persona y buen amigo, como también lo he sentido así durante todo este tiempo. Él ha visto tu transformación también, lo contaba durante el audio, ha visto tu transformación porque te ha seguido desde tus inicios en el misterio, quiero decir. Y hemos investigado juntos, también, por ejemplo, aquí en Madrid, en Sí. el Escorial, en el Monte Avantos, perseguimos las huellas de la pantera de Guadalajara hace muy poquito. Es verdad. La supuesta pantera de Que Guadalajara. por cierto, ¿cómo os quedáis con la resolución esta de que podría ser un perro? Yo lo tengo clarísimo. Las fotografías que han salido recientemente no son las mismas que en verano. Para mí son distintos animales. Yo creo que Claro. además está clarísimo el análisis que hizo Alex Lahaine de que es un felino. La anécdota que tú mencionabas, además, bueno, esta era una de las sorpresas también, que el prólogo estoy bien acompañado por dos grandes compañeros, el epílogo del compañero Santiago Camacho Digo que y el prólogo de Iker. Te han hecho un buen sándwich, ¿eh? Sí, totalmente, Sí. totalmente. Y estoy muy agradecido por lo que aceptaron y colaborar con el libro. Y bueno, la anécdota fue que tan simple como que cuando terminaba mi beca en la cadena SER, pues justo me dijeron, oye, mira, que hay una oportunidad de que te quedes, prorrogamos durante el año. Y yo dije, genial. ¿Y dónde voy? Pues mira, vas a ir al programa Milenio 3. Y yo dije, ¿Milenio 3? ¿Cuál es este programa? Claro, yo no caía, porque yo lo reconozco, no estaba metido en estos temas de misterio antes de entrar en la nave del misterio. Y tuve la primera reunión con Iker, con Carmen, con Carlos Cala, con el compañero también de informativos, con Alberto Granados, que le mando un fuerte abrazo también porque es un grande. Y bueno, pues yo ya tenía comprados unos billetes de avión para irme a Milán, porque pensaba que eso se acababa, como el año anterior. El año anterior yo había estado los 3 meses de verano y bueno, pues era igual. Y sin embargo, bueno, pues tenía ahí la oportunidad y dije, madre mía, es que no puedo perder este dinero que he invertido en irme de vacaciones. Llevo 2 años sin vacaciones, que no era por la cuestión de quedarme sin vacaciones, sino más por el nivel económico, Claro. que no me daba para Por más. una inversión que no podías perder Claro. de esa manera. Y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y le dije a Iker, mira, después de todo esto de contarme, mira, es una oportunidad, que me podría pedir 2 días para irme a Milán. Y claro, la cara de Iker. Buenísimo. Yo he descubierto con el prólogo lo que pensó realmente y lo que estuvo a punto de pasar, que menos mal que no pasó. Pero yo creo que algo vio en mí
bueno, que le llamaría la atención y que confió en que precisamente esa transformación se iba a producir y en que algo iba a aportar a la nave del misterio. O sea que... Pues has mencionado una investigación que tuviste en común con él y además perteneció a Milenio 3. En un par de minutitos, si pudiera ser que nos contaras lo que recuerdas tú de ese monte tan mágico donde hay gente que ha dicho que se ha perdido, donde se han visto apariciones y donde, por supuesto, se encontró muerto al niño Pedrín Bravo Bravo, el 10 de febrero de 1893, donde ese crimen sin resolver quedó allí. Pero vosotros no venís exactamente por eso, venís por otra cosa. Veníamos porque una pareja, en este caso Roberto y Melisa, nos escribieron al correo electrónico de la radio para decirnos que una noche estaban dirigiéndose por el Monte Avantos, por la carretera forestal que hay, subiendo, y que a una altura de unos 1000 metros se encontraron con una figura totalmente insólita. Un ser de aspecto humano, pero también cánido, porque tenía patas como de animal, con unas pezuñas, y pues tenía un aspecto huesudo, con una melena blanca. Para que la gente se haga una idea, una especie de fauno que saltó de un lado al otro del arcén y que se despeñó, digamos, del barranco. Se asustaron totalmente. Nosotros fuimos tras las huellas, encontramos alguna huella que no sabíamos muy bien a qué animal podía pertenecer. Y allí fue cuando nos encontramos con la cruz del niño Pedrín, que es una especie de leyenda, pero que tiene una base real. Sí, sí. En esa cruz de granito que se puede visitar, está en el Monte Avantos, perdida, eso sí, sí. Pues se encontró el cadáver de este niño que desapareció en 1892, apareció su cadáver en 1893, y que es un crimen, pues, bueno, como bien dice la insignia, ¿no? La lectura de esa cruz, víctima de brutal salvajismo. Lo importante es que la leyenda cuenta que mucha gente, y nosotros recogimos testimonios, ha visto la figura espectral de un niño en los alrededores de esa carretera. Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid. When you're close to tears, remember someday it'll all... Pues estamos en la recta final, 12:56. ¿Qué tal te lo has pasado, Carlos? Muy bien, muy bien. Espero que también vosotros, los oyentes, Israel y tú, encantadísimo y, joder, súper agradecidísimo de todo lo que habéis organizado, sorprendido de todo. Me lo he pasado muy bien. Estos minutos que nos quedan para Israel, 3 minutitos con alguna pregunta que nos hayan hecho los remoteros y que nos quede por ahí pendiente. Bueno, lo que nos queda pendiente, Carlos, es lo del farolillo vietnamita. No sé si tienes un minuto para contarlo. En 30 segundos. Venga, en 30 segundos. Bueno, esto ocurrió durante la luna de miel, el viaje de luna de miel hace 2 años, en Vietnam, en un pueblecito pesquero, Hoi An. Ese farolillo lo compramos allí, en ese pueblecito pesquero, totalmente artesanal. Y bueno, lo que me ocurrió es algo que también me transformó. Estábamos en un hotel totalmente moderno y cuando nos disponíamos a coger un autobús para irnos a Hoi An, en un pasillo de ese hotel, pues hay algo que me ocurrió y que me ha dejado a día de hoy totalmente con la duda de si realmente me lo imaginé o no. Yo estaba en medio del pasillo, mi mujer estaba cerrando la puerta de la habitación y pues vi en medio del pasillo una especie de zapatos y el final de un pantalón oscuro que se dirigían desde la mitad del pasillo hacia una de las puertas de las habitaciones. Lo curioso es que mi cerebro interpretó que era alguien del servicio, ¿no?, de limpieza del hotel, pero claro, hizo un clic nuevamente cuando yo no escuché ningún portazo ni nada en absoluto. Mi mujer me dijo: ¿qué estás mirando? Porque me vio perfectamente seguir con la cabeza en la trayectoria y yo no le pude dar explicación, simplemente le dije lo que vi, pero minutos más tarde, cuando íbamos en el autobús. A día de hoy sigo sin saber si lo que vi era anómalo o si me lo pude imaginar. Testigos de lo insólito, ya en este tramo final de Ecos de lo Remoto. Israel, muchísimas gracias por transmitirnos todas estas preguntas, todas estas cuestiones y acordarte del tema del farolillo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a Carlos y nada, Álvaro, que en 7 días pues nos vemos. En 7 días nos vemos con nuevos temas y con una nueva investigación, por supuesto que sí. Gracias a todos. Venga. Gracias a todos los oyentes y ahora ya sé lo que hay al principio de la oscuridad. Hay una luz que se llama Carlos Largo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los remoteros también. Y que realmente, cuéntanos un poquito, repasando rápidamente, la presentación en Madrid.
Presentación en Madrid el día 12 de marzo, librería Pangea o Pangea Travel Store en calle Príncipe de Vergara, número 26. Y el próximo viernes, día 2, estaré en la Asociación Espírita de Madrid también para hacer una breve charla de aperitivo ahí del libro. Perfecto, pasarás por Barcelona también, se espera que pases por Barcelona, por y Sevilla. Sevilla, que está confirmado también, 4 de mayo. Bueno, pues con todo esto y con esta que es una de las canciones favoritas de Carlos, es un temazo. Un tema precioso, despedimos esta jornada. Y no sin antes recordaros que seguimos ahí, seguimos buscando el misterio todos juntos, que esperamos vuestros casos, esperamos vuestros comentarios, que finalizaremos el sorteo de Al principio de la oscuridad en breves instantes. Nos vemos la semana que viene.